Continuando con el análisis de los amplificadores diferenciales con transistores BJT y MOSFETs, como siempre, una pequeña introducción. Aquí tenemos el dibujo de un amplificador diferencial básico, ¿no? También conocido como par diferencial o par acoplado por emisor. En este caso estamos usando dos transistores bipolares, entonces fíjense cómo están unidos aquí en el emisor. También se le dice par acoplado por emisor. Entonces, ¿de qué está constituido este circuito? De las fuentes de tensión, esta fuente de tensión VCC, esta fuente de tensión menos VEE, resistencias de carga. Esto de aquí es la fuente de polarización, lo que va a polarizar a este par de transistores de aquí. Esta es la entrada no inversora y la entrada inversora del par diferencial, y por supuesto esta es la salida del par diferencial. Ahora, podemos citar comentarios similares para amplificadores diferenciales con transistores MOSFETs aquí. Ahora, una forma de ver la entrada del amplificador, o sea, diferente a lo que hemos visto acá. Acá solamente hemos visto esta fuente VI medios y aquí menos VI medios, que viene a ser las fuentes de señal, ¿no? Entonces, una visión un poco más completa sería esta de acá, donde precisamente acá está más menos VI medios más menos VI medio. Entonces la suma de estos dos, más menos VI medios más menos VI medios, da más menos VI entre la entrada del par, entre esta entrada del par y entre esta otra entrada del par. Entonces esta es la señal que se va a amplificar. Y esto de acá, esta tensión que se llama BCM, es una tensión DC. Se le conoce también como tensión de modo común, ¿no? Fíjense entonces cómo hay aquí en la entrada del par diferencial cómo conviven, por así decirlo, señal y tensión DC. Ahora vamos a entrar un poquito más en detalle en qué cosa es esto de acá, esta fuente de corriente en paralelo con una resistencia R sub 0. Entonces, en cuanto a la fuente de polarización y vías, si nosotros solamente tomamos en cuenta la fuente en sí, esta fuente puede ser cualquiera de las que hemos visto en videos anteriores. Por ejemplo, una fuente simple, una fuente de corriente simple 2, ¿no? Una fuente de corriente cascodo. Fíjense que la corriente y vías es la corriente a la salida o en la salida de las fuentes referidas, ¿no? Esto de acá es la entrada de la fuente de corriente. A esto también se le llama mando, ¿no? Acá está el mando, acá están los mandos, y esto es la parte de la salida de las fuentes de corriente. Entonces la corriente que a mí me interesa graficar aquí es la corriente a la salida de dichas fuentes de polarización. O también pueden ser estas de acá, ¿no? La fuente de corriente Wilson, fuente de corriente Widlar. Esta es la entrada, ¿no? Acá está la entrada de la fuente Wilson, acá también está la entrada de la fuente Widlar, ¿no? Y la corriente a la salida es el I-vías. Este I-vías de acá, obviamente, debido a esta conexión que hay aquí, es menor que la corriente I-ref. Entonces, la corriente a la salida de la fuente de polarización es la que se coloca aquí, ¿no? Aquí en I-vías, que es el valor de estas de acá, de lo que está en rojo, ¿no? De lo que está a la salida de la fuente de polarización. Y la resistencia R0, ¿no? Que está en paralelo a esta fuente de corriente, es cuando yo quiero ver una fuente de corriente en su totalidad. Es decir, una fuente de corriente se caracteriza por tener una resistencia muy alta, ¿no? Esto sería una fuente de corriente total, ¿no? Entonces yo tengo que asegurar que esta resistencia debe de ser muy alta. Ya. ¿Dónde está esta R sub 0 en estos circuitos de acá? Ustedes lo pueden apreciar a la salida, ¿no? De dichas fuentes, ¿no? Acá les estoy presentando algunas fuentes de polarización, pueden haber otras, ¿no? Entonces los comentarios también son similares para fuentes con transistores MOSFET, ¿no? Bien. Ahora, en el análisis en DC, como siempre,
hacemos los capacitores en circuito abierto y las fuentes de señal en off, ¿no? El B-signal. Por ejemplo, acá tenemos el par diferencial, el circuito. Entonces, si dicen que la fuente de señal en off, estas fuentes van a estar, como son fuentes de tensión, en off estarán en cortocircuito. Redibujando tendremos esto. Noten que al momento de redibujar esto y analizar en DC, no me está interesando el valor de la resistencia R sub 0. Miren, no me interesa el valor de la resistencia R sub 0 de acá, propia de la fuente de acá, del D-bias. Y si yo redibujo tendríamos esto. Y a partir de ahí yo ya podría saber qué corrientes pasan por los transistores, ¿no? Noten que así como está dibujado este amplificador diferencial, esto es simétrico de esto. Entonces por acá puede pasar I vías medios y por acá puede pasar I vías medios, y esas serían las corrientes de colector de los transistores 1 y 2 respectivamente. Entonces con ello calculamos el punto de operación o punto Q de cada transistor. Ahora, algunos parámetros de rendimiento del amplificador diferencial son su ganancia de tensión, el ICMR, el CMRR, el PSRR, puede ser también el ruido, ¿no?, propio de aquí del amplificador diferencial, el slew rate, así sucesivamente, ¿no? Vamos a comentar solo algunos y esos serán los que vamos a calcular, y algunos de estos también serán los que vamos a calcular en los problemas que voy a presentar a continuación. Este de aquí, el ICMR, que es el rango de entrada en modo común. Hay que observar, ¿no?, nuevamente esta figura de acá, donde primero vamos a hacer que esto de acá, ¿no?, esta fuente de corriente y vías con su resistencia R sub 0, ¿no?, vamos a reemplazarlo por esta fuente de acá, algo más real, y solamente voy a dibujar esta parte de acá, la salida, ¿no?, la salida de la fuente de corriente. Acuérdense que acá está el mando de corriente, que es la entrada de la fuente de corriente, perdón, es la entrada de la fuente de corriente, el mando, y acá está la salida de la fuente de polarización, de la fuente de corriente, o del espejo si lo quieren ver. Entonces yo solamente voy a dibujar esta parte de acá. Bien, entonces lo que voy a hacer es, vamos a trabajar en DC, entonces las fuentes de señal van a estar en off, es decir, en cortocircuito, son fuentes de tensión, tendríamos esto. Entonces, ¿de qué se trata el rango de entrada en modo común? Noten primero que nos hemos quedado con esta fuente de tensión DC, ¿no?, y a partir de la tensión de dicha fuente, redibujamos un poco mejor, tendremos esto. Observen que esta tensión de la fuente está llegando a esta entrada de acá del par diferencial y también está llegando a esta entrada de acá. Por lo tanto, esta tensión de acá es la misma en esta entrada y en esta otra. Por lo tanto, lo que yo necesito ver es que dicha tensión BCM es común a ambas entradas del par diferencial. Claro, porque si ustedes nuevamente se dan cuenta, acá está esta fuente de tensión, dicha tensión llega a esta entrada como a esta también, ¿no? Es la misma, por lo tanto se dice que es común, de ahí el nombre común, ¿no?, de ahí la palabra común o modo común. Esta tensión es común a ambas entradas. Entonces lo que vamos a ver aquí es que este rango de acá, es decir, el ICMR es qué tanto yo puedo aumentar esta tensión o disminuir esta tensión sin que los transistores que estén involucrados en esta variación de acá, que es el ICMR, salgan de la región activa. Entonces yo tengo que asegurar una tensión aquí que esté dentro de un rango que estos transistores, los que están involucrados a esta tensión, no salgan o se mantengan en la región activa, ¿no?, para que así funcione apropiadamente el amplificador diferencial. Ahora vamos al análisis en AC. Como siempre, los capacitores en cortocircuito y las fuentes de tensión, ya sea de tensión o de corriente, van a estar en off. Entonces vamos a tener esto de acá, este circuito. Entonces acá tenemos una fuente DC, acá tenemos una fuente de corriente en DC también. Entonces
fuente de tensión en DC en corto, fuente de corriente en DC, circuito abierto. Tendríamos este circuito. Al estar esto en corto, entonces la tierra va a estar acá. Tendríamos este circuito, y si nosotros redibujamos, vamos a tener esto. Observen aquí que esta es la señal que se va a amplificar, ¿no? Esta es la señal diferencial, ¿no? Y este punto de acá se le llama tierra virtual o 0 voltios en AC. Ya vamos a entrar un poco más en detalle sobre esto. Por lo tanto, como hemos dicho, esta es la señal que se va a amplificar. Noten que esta señal es diferente a la de acá. Y debido a esta parte del amplificador, esta señal se amplifica. Y esta señal, debido a todo esto, también se amplifica. Acá está la salida. Por lo tanto, si yo tomo una salida que la voy a llamar diferencial, ¿no? Es tomar la salida entre este y este punto. O sea, no tiene referencia a tierra esta toma, ¿no? Entre este y este punto. Entonces sería B sub 0 más menos B sub 0 menos B sub 0 más menos B sub 0 menos. Entonces, si a esto le resto esto, este negativo de acá va a hacer que esto entre en contrafase y al final se van a sumar. Bien. Ahora, la salida simétrica, por ejemplo, B0 más sería B0 de acá, de este terminal positivo de la salida con respecto a la referencia, o B0 menos de este terminal negativo de la salida con respecto a la referencia. Diferente a la salida, a la toma diferencial, que es la toma entre este y este punto, que no tiene punto de referencia. Esto es con respecto a un punto de referencia, acá es con respecto a un punto de referencia. A eso también se le llama single ended. Bien. Y de ahí pueden calcular, ¿no? Ganancia de tensión, resistencia de entrada, resistencia de salida, etcétera, etcétera. Ahora, algo acerca de lo que hemos llamado tierra virtual, que este es el punto de tierra virtual. Ya sabemos que aquí, en las entradas del par diferencial, entran estas señales, una diferente de la otra, ¿no? Y que aquí en la salida, ¿no?, se van a amplificar, ¿no? De ahí el nombre. Este amplificador amplifica, valga la redundancia, señales diferentes, ¿no? De ahí el nombre de amplificador diferencial. Ahora, vamos a hacer un poco más real estos transistores, ¿no? Vamos a colocar su respectiva resistencia R sub 0 entre colector y emisor. Y noten cómo esta señal de tensión acá se va a propagar a través de esta resistencia a este punto de acá, ¿no? Y debido a que es como si fuese un divisor resistivo, esta señal se va a reducir sin perder su fase. Comentarios similares para esta señal de acá que está en el B0 más. Debido a esta resistencia se va a propagar a este punto, ¿no?, pero en su versión reducida. ¿Por qué? Porque es como si fuese un divisor resistivo. Ahora, fíjense que en este no está llegando esta señal y esta señal. Si ustedes la suman, una es la contrafase de la otra. Por lo tanto, ahí tendremos 0 voltios en AC o tierra virtual. Bien, de ahí sale el nombre de tierra virtual, ¿no? Mientras que aquí se mueve, ¿no? Aquí se mueve, aquí también se mueve este nodo se mueve, este nodo se mueve, aquí no se está moviendo, aquí más bien se están anulando. Esto es como si se quedara quieto ante estas variaciones que hay en los otros nodos, ¿no? Entonces ya sabemos que es una tierra virtual y cómo es que se genera esa tierra virtual. Ahora, otro parámetro importante es la ganancia en modo común, ¿no? Para hallar la ganancia en modo común solamente se van a quedar con esta parte del circuito, ¿no? Miren que hemos puesto en off esta fuente de señal y hemos sacado esta fuente de acá, pero nos quedamos solo con la resistencia propia de la fuente, ¿no? Miren cómo nuevamente la tensión de esta fuente es común o es la misma tanto a esta entrada como a la otra entrada. Por lo tanto es común aquí y acá. Acá lo redibujamos, ¿no? Dado que esta fuente es la misma aquí y es la misma acá, podemos redibujarla así. Entonces, noten que hay simetría en el circuito, simetría vista
a lo largo de este eje, ¿no? En este eje de simetría. Entonces yo puedo, o sea, de acá para acá yo veo el mismo circuito que de acá, o sea, este circuito es el simétrico de este. Por lo tanto, yo puedo trabajar con medio circuito, que tendría esto de acá, y a partir de este medio circuito vamos a suponer que esta BCM es pequeña señal y vamos a hallar esta relación de acá, ¿no? Dado que estamos trabajando con esta parte del circuito, ¿no? Vamos a trabajar, por ejemplo, con esta parte del circuito que sería un B0 más, o sea, entre BCM, o si agarran esta parte sería B0 menos con respecto a BCM. ¿No? Hayan esta relación B0 más sobre BCM o esta de acá, la otra, ¿no? O la otra parte o el otro medio circuito. Bien, y así calculan la ganancia en modo común. Ahora, ¿qué vendría a ser el CMRR? Que es la relación de rechazo en modo común. Como ya hemos visto, en la entrada del par diferencial hay dos tipos de señales, ¿no? Acá tienen la señal pura, la que se va a amplificar, y la señal de modo común, la DC. Entonces, esta es la señal, ¿no? Que propaga estas señales de aquí en la entrada, diferentes, y esa es la que se debe amplificar. Y tenemos a esta tensión de acá, esta tensión DC, que es la misma tanto aquí como acá, por lo tanto es común a ambas entradas. Más bien esa es la señal que se debe rechazar. Dicho de otra manera, esta señal no se puede amplificar. ¿Y por qué hablo de amplificar? Porque recuerden que esto es una tensión DC, y la tensión DC tiene un rizado, y el rizado, ¿no?, pueden ser unos cuantos decenas de milivoltios, ¿no? Entonces podríamos considerar que el rizado de esta fuente es pequeña señal, y como ese rizado o también ese rizado que viene de esta fuente de acá es común tanto a esta entrada como a esta otra, se propaga así. Entonces esto podríamos considerarlo como pequeña señal. Entonces el amplificador diferencial tiene que rechazar a estas pequeñas variaciones que están entrando de manera común, ¿no?, a sus respectivas entradas, ¿no?, a la entrada del par diferencial. Entonces eso es el CMRR, ¿no? El par diferencial debe amplificar señales diferentes y debe rechazar señales comunes, ¿no?, esta y esta, ¿no? Esta tiene que rechazar, perdón, esta señal que es común a esta y a esta entrada, y a las variaciones de esa señal común, ¿no?, esta y esta, ¿no? Esta es la misma que esta de acá. Entonces también está entrando de forma común y también debe ser rechazada. Eso es lo que mide el CMRR. El PSRR, que es la relación de rechazo de la tensión de alimentación. Hemos visto aquí, por ejemplo, hay una fuente de tensión, aquí también hay otra fuente de tensión en DC. Cada fuente de tensión tiene, ¿no?, rizados. Entonces ese rizado puede acoplarse a la salida, ¿no?, degradando la señal. Por lo tanto, el PSRR es qué tanto se rechaza, ¿no?, qué tanto rechaza el amplificador, o sea, la habilidad que tiene el par diferencial en rechazar dichas variaciones de BCC y de menos BEE a la salida. Bien, en este grupo de videos veremos lo siguiente. Los videos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 ya han sido concluidos. Abajo en la descripción de este video le dejo los respectivos links. Vamos a continuar viendo el grupo de videos que corresponden al 7, 8, 9 y 10, que tratan sobre el análisis en pequeña señal de amplificadores diferenciales con carga activa. Los videos 7, 8 y 9 ya han sido concluidos. De igual forma, abajo en la descripción de este video les dejo los respectivos links. Hoy día vamos a empezar con el video 10. Y como siempre, en todos estos videos se hará énfasis en el análisis por simple inspección. Bien, vamos entonces hacia ese objetivo. Bien, vamos a comenzar entonces con este problema. Nos piden hallar la ganancia de tensión B0, B sub I, ¿no?, B sub I de acá para acá.
Bien, aparentemente es un circuito complicado, pero ya van a ver que es bien simple. Esto de acá se llama un OTA, ¿no? Un OTA en este caso simétrico. ¿No? Noten que acá está la fuente de corriente de polarización, ¿ok? Entonces, esto de acá es el par diferencial. El par diferencial está generado por estas dos resistencias RE. Y estos son cargas activas, ¿no? Esto de acá es carga activa, carga activa, carga activa. Ya vamos a ver cómo lo vamos a usar. Otra cosa, noten que acá yo no he puesto cuál es la entrada positiva o la entrada no inversora o inversora del par diferencial, y eso es lo que vamos a descubrir. Por ejemplo, no sé, si me ocurre esta de aquí. Vamos a aumentar la tensión acá, ok. Entonces acá en el colector, si esta aumenta en la base, acá tiene que disminuir. Y si esta disminuye, esta también va a disminuir, ¿no? Dado que es el mismo punto. Y si esta disminuye, esta de acá va a tener que aumentar. Entonces esta de acá aumenta, esta de acá que es el mismo punto aumenta, ¿no? Aumenta. Por lo tanto acá disminuye. Entonces parecería como si esta fuese la terminal inversora, porque si este está aumentando, acá está disminuyendo. Hagamos otra prueba. Por ejemplo, aquí, si esto baja, si acá baja la tensión, acá en el colector tendrá que subir. Si esta sube, bueno, acá por esta conexión tendrá que subir. Si esta sube, acá tendrá que bajar, ¿no? Esta es la misma, acá tendrá que bajar. Entonces aquí baja. Si aquí baja, aquí sube. Por lo tanto, aquí he bajado y aquí he subido. Esta entonces es la terminal inversora, no, la entrada inversora. Hagamos aquí con esto. A ver, aquí sube. Si aquí sube, aquí baja. Entonces, por esta conexión, aquí baja también. Entra por la base, sale por el colector. Si aquí baja, aquí va a subir. Noten que aquí ha subido y aquí también ha subido. Entonces, como que no invierte lo que yo estoy haciendo. Acá, por ejemplo, voy a bajar. Si aquí baja, aquí va a subir. Entonces aquí sube por esta conexión. Si aquí sube, aquí entonces va a bajar. He bajado acá, ha bajado acá, significa que esta es la terminal no inversora. Este es menos y este es más. Ok, otra cosa también que nuestro primer análisis que debemos de enfocarnos es el análisis en DC. Entonces, ¿qué cosa nos va a servir de ahí? Hay que recordar lo siguiente, lo que hemos venido conversando durante todos estos videos. Por ejemplo, aquí tenemos este par diferencial, ¿no? Y aquí está, aquí nosotros tenemos esto así. Acá está más menos BI medios y acá está más menos BI medios. Entonces este punto de acá, acá está el voltaje en modo común. Entonces lo que estoy mostrando es esto, ¿no? Un poco más grande para que se pueda notar. BI medios más menos BI medios. Acá está la entrada del par. Bien, y acá está el BCM. Bien, por acá, bueno, acá están las dos resistencias y acá está la fuente de corriente. En DC, estas fuentes de señal están en off. Si son fuentes de tensión, en off significa en corto. Entonces nos quedaría así. Entonces acá nos quedaría así. Aquí así. PCM. Noten cómo esta tensión BCM es la misma que está entrando acá y es la misma que está entrando acá. Por lo tanto, si es la misma, se dice que esta tensión es común a ambas entradas del par diferencial. Ya por eso el nombre común, voltaje de modo común.
es la misma tensión. Yo inclusive podría dibujar esto así, ¿no? Por acá lo que venga, ¿no? Entonces podría colocar esto así, PSM BCM, es la misma. Entonces cualquiera de esta o esta forma es válida. Entonces esta tensión de acá es muy importante, dado que va a tener un intervalo, ¿no? Es dicha tensión en el cual en dicho intervalo de tensión va a permitir que todos los transistores de acá, todos los BJTs tengan un correcto funcionamiento, vale decir que estén funcionando en la región activa, que es donde va a amplificar. Ahora, el problema es si yo elevo mucho la tensión BCM, pueda que estos transistores del par diferencial entren en la región de saturación, entonces ya no va a amplificar. O si es que reduzco mucho la tensión de acá, la tensión BCM, primero debemos de recordar que esto como está así, RE, acá hay una fuente de corriente y vías. Esta fuente de corriente puede ser cualquiera de estas de aquí, cualquiera de estas. Supongamos que sea esta de acá. Entonces esta fuente de acá de corriente, la más simple, esta fuente de corriente es la que yo la estoy representando simplemente por esto. Entonces el problema es si yo reduzco esta tensión de acá, el BCM, si yo reduzco esta tensión aquí, yo necesito mínimamente la tensión colector emisor de saturación, o sea, esta de acá, ¿no? Voltaje colector emisor, acá viene la corriente colector y esto viene así. Entonces este es el punto de frontera entre la saturación y la región activa. Los transistores tienen que estar acá en la región activa. Entonces este punto de transición es voltaje colector emisor de saturación. Si yo reduzco mucho esta tensión, entonces esto de acá, la tensión que cae acá puede ser menor. Entonces lleva a este transistor a la saturación. Por lo tanto, el espejo, la fuente de corriente ya no se comporta como debe de comportarse, no se comporta correctamente como una fuente de corriente. Y si ustedes reducen más todavía esta tensión, estos transistores pueden estar en off. Entonces, esto de acá tiene un rango. Ese rango se llama el ICMR. Rango de entrada en modo común. Y como acá me están diciendo en el circuito que va desde BCC hasta menos EEE, por ejemplo, ¿no? Si tuviéramos datos numéricos, por ejemplo, este es 5 voltios, menos 5 voltios, 2.5, menos 2.5. Este rango tranquilamente podría ser, por ejemplo, estoy simplemente diciendo que esto vaya desde menos 1 voltio hasta, no sé, hasta 2 voltios, supongamos, ¿no? Si esto iría desde menos 5, de menos 5 hasta 5, ¿no? Esto sería su rango de entrada de tensiones en modo común. Modo común, ¿por qué? Porque esta tensión es común tanto a esta como a esta entrada de acá. Bien, entonces yo podría dibujarlo, entonces, el circuito lo podría dibujar así como está en DC. Entonces podríamos decir que esto es ahorita ya hemos cortocircuitado el BI en off, hemos cortocircuitado los BIs, o sea, hemos hecho esto de acá y nos hemos quedado con el BCM en la entrada y hemos puesto BCM BCM. Entonces está acá. Este es el par diferencial. Le voy a poner número a los transistores. Por ejemplo, este es el transistor 1, 2, que son del par diferencial. Ok. Entonces, si por acá viene el I vías, vamos a poner que esto se llame pues I, ¿no? Y si esto es simétrico de esto, toda esta corriente por acá así y toda esta corriente por acá así será I medios.
y por acá también será y medios. Entonces con esa corriente polarizaría a este transistor, a este y a este. Y noten que esto de acá y esto de acá es un espejo o una fuente de corriente de tipo cascodo. Yo acá estoy mostrando la fuente de corriente cascodo en la versión con transistores NPN. Pero la versión con transistores PNP es esta de acá. Entonces esta corriente que pasa por acá en DC, acá está el mando de corriente, este es el mando de corriente, acá se va a reflejar la corriente. Esta es la entrada de la fuente y esta es la salida. Esta es la entrada donde está el mando y acá está la salida. Entonces de acá se va a reflejar para acá. Aquí tendríamos y medios, por acá pasa y medios y por acá también pasaría y medios hacia abajo. Bien, y noten que acá hay otra fuente de corriente, pero la fuente de corriente simple. ¿Ok? Entonces, por acá está llegando y medios. Acá está el mando de la fuente simple y acá está la salida. Entonces, en el mando se genera y medios y acá la salida, si no me dicen relaciones, por ejemplo, de 1 a 2, de 1 a 4, simplemente acá asumo que acá se copia un veces esta corriente de acá, ¿no? Si fuese acá por 2, supongamos, o por 3, eso ya lo hemos visto en otros videos, acá sería 2 o 3 veces esto de acá. Pero si no me dicen nada, entonces se copia acá de igual forma. Listo, con eso ya hemos polarizado el circuito. Ahora, cuando hemos polarizado, ya ahora que hemos polarizado, podemos hacer los parámetros en pequeña señal, ¿no? Los GMs, los REs, los RPs y los R0, ¿no? Las fórmulas ya las tenemos para hallar eso. Voy a ponerle nombres a los transistores que me interesan. Voy a ponerle nombres. Por ejemplo, este va a ser el transistor A, este va a ser el transistor B, o vamos a poner números, ¿eh? Vamos a poner números 1, 2, 1, 2, este que sea 3, 4, 5. Bien, vamos a borrar aquí para no equivocarnos. Bien, así. Ok. Bien, vamos ahora a trabajar con este circuito en AC. Y el circuito en AC, ¿no?, más bien estipula que las fuentes de corriente en DC, las fuentes de tensión en DC están en off. O sea, esta fuente de corriente en off significa el circuito abierto. Y estas fuentes de tensión, ¿no?, esta y esta en off, significan cortocircuito. Por lo tanto, por ejemplo, en esta fuente de acá VCC indicamos VCC representa a esta fuente, ¿no? En off, cortocircuito. Por lo tanto, este punto, este punto ahorita es tierra, ¿no? Igual para menos BE significaría que esto es así, ¿no? Así. BEE. Este es negativo, negativo con respecto a tierra. Este es positivo, positivo con respecto a tierra. Entonces en off significa que esto está en corto. Y esto sería así. Esto ahorita entonces es tierra. Y esto de acá, estas tensiones BCM, ¿no?, como es una fuente de tensión DC, en off sería así, ¿no?, o así. Ahorita acá sería tierra, ¿no? Esto está sin esto acá, ¿no? Entonces tendría tierra, B y medio para acá, tierra, B y medio para acá, solo que quedaría de esta forma, ¿no? Vamos a ponerlo así. Acá BCM
más menos BI medios y acá más menos BI medios, ¿no? Esto está en corto, entonces por lo tanto la Tierra está acá. Entonces acá está un transistor, acá está el otro transistor. Miren cómo este menos está acá, este más está acá. En este caso sería al revés, pues, ¿no? Sería al revés, ¿no? Para este tipo de para lo que nosotros hemos puesto, ¿no? Más menos. Acá simplemente lo estamos haciendo de manera referencial, ¿no? Entonces quedaría así. Para nuestro caso, simplemente estoy haciendo notar que acaba una fuente positiva, más menos BI medios, tierra, y acá sería la otra fuente, ¿no? Menos más BI medios. No, simplemente para notar que acá una es positiva y una es negativa, se mueve así esta fuente. Mientras que una sube, la otra baja, y cuando está baja, la otra sube. No, simplemente acá estoy haciendo notar esto, pero en realidad, de acuerdo a lo que hemos estudiado, es esto de acá, ¿no? Esto de acá. Acá quedaría como más menos y acá sería menos más. Sí. Bien. Ahora, visto así nos quedaría esto, ¿no? Acá sería más menos. Y no hay que olvidar que como hemos esto de acá ahorita es tierra, ¿no? Es tierra. No hay que olvidar que este punto de acá, esto es 0 voltios AC. Este es el corto virtual o la tierra virtual, ¿no? Ahorita estamos trabajando en AC, donde el BDC, el IDC están en off. Bien. Ok, ya tenemos esto entonces. Aquí habíamos dicho que era el transistor 1, 2, 3, 4, 5. Quedaría 3, 4, 5. Bien, entonces, ¿qué tenemos aquí? Recuerden lo que era la tierra virtual, ¿no? Si yo muevo acá, se mueve para arriba, este se mueve para abajo, tierra virtual es que este punto no se va a mover, ¿no? Entonces la corriente va en señal, algo que ya hemos visto, va a venir así. Y esto va a ser BI sobre 2 veces RE 1,2 más, no me alcanza el espacio, 2 RE. Y noten que nuevamente este es un mando de corriente, ¿no? Y acá está la salida del espejo, entonces por acá viene esta corriente de acá y esta corriente va hacia arriba. Si esta corriente va hacia abajo, por acá va a bajar, entonces también acá se genera la corriente en el mando y por acá se copia. Si va hacia abajo, va a ir hacia abajo, entonces esa corriente por acá va a ser BI sobre 2 RE más 2 veces RE. Acá va hacia arriba, acá está el mando, entonces esta corriente va a ir así. Y esta misma corriente está acá. Y acá está el mando y acá está la salida, entonces la corriente se va a copiar hacia arriba. Acá tendríamos BI sobre 2 veces RE más 2 RE. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Acá en B0 yo tengo que ver la resistencia total, ¿no? Entonces, ¿a qué sería igual esto? B sub 0 sería igual a la corriente total por la resistencia O, ¿no? La resistencia O es la que vamos a ver acá, ¿no? La I total sería la suma de esta más esta corriente. Entonces, B sub 0 sería BI sobre 2 RE más 2 RE más BI 2 RE más 2 RE por R sub 0. Entonces aquí sumamos B sub 0 quedaría igual a BI sobre el BI lo pasamos, perdón, el BI lo pasamos para acá. Entonces tendríamos que la ganancia sería B0 sobre BI igual a R0
sobre RE más RE. Ahora vamos a ver a qué es igual el R0. Ok, hay que tener cuidado acá, hay que poner un poco de ojo. De acá hacia tierra, porque esto está tierra ahorita, hacia tierra vemos una resistencia. Y esto de acá, de colector a emisor a tierra, es simplemente el R05. Ok, es lo mismo que acá, ¿no? Todo esto de acá es lo mismo de acá. Entonces nosotros estamos viendo acá, que sería, en lugar de R02 sería R05, ¿no? Es lo mismo. Entonces R sub 0 a la salida desde el colector hasta tierra, ¿no? Desde el colector hasta tierra sería aquí es R02, acá sería R05. Ahora hacia acá hay otra resistencia que le vamos a llamar, como este es un espejo cascodo, entonces R cas P, ¿no? ¿Por qué P? Porque son transistores PNP. Bien, entonces primero tenemos que R sub 0 es igual a R05 en paralelo con R cas P. ¿No? ¿Por qué en paralelo? Porque de este punto a tierra hay una resistencia. Y de este punto a la tierra de acá hay otra resistencia, que es lo que estamos viendo acá. De acá hasta acá, ¿no? Es toda esta resistencia de acá. Ok, entonces nuevamente desde acá hasta acá es toda esta resistencia, ¿no? Desde acá hasta acá vamos a adecuar esta resistencia acá, porque este es para transistores N, tenemos que adecuarla para transistores P. Igual desde este mismo punto hacia tierra vemos el R05. De acá una resistencia de acá para acá, una resistencia de acá para acá. Como esto es tierra y ahorita es tierra y esta es tierra y estoy viendo desde acá, entonces tengo dos resistencias, ¿no? Dos resistencias. Si esta es tierra y esta es tierra, entonces esta resistencia y esta resistencia están en paralelo. Por eso acá lo hemos puesto en paralelo. Bien, veamos entonces cómo adecuar la fórmula que ya tenemos a la resistencia P, ¿no? R P. Miren, acá comenzamos con aproximadamente R04, que es la resistencia del primer transistor. Para nosotros también sería R04, ¿no? R04 se pone por acá porque la resistencia es grande. R04 acá es más RP4 en paralelo con R02. R02 es este transistor de acá. El R02 acá vendría a ser, perdón, el transistor 2 aquí vendría a ser el transistor 3 acá, ¿no? Bien, entonces sería R04 más RP4, es lo mismo, pero del transistor PNP, es la misma fórmula, ¿no? Paralelo con R03. Bien, ya tenemos esta primera parte. Ya, todo esto por 1 más GM4. GM4 es del transistor de acá, ¿no? Acá igualito, este sería 1 más GM4. Todo eso por RP4 paralelo con R04, después lo dejamos el R02. RP4 paralelo con R04, o sea, de acá de esto mismo. RP4 paralelo con R04 paralelo con, aquí nos indica que es R02. R02 es el transistor de acá. R02 para nosotros es este transistor de acá, el transistor 3. Entonces acá sería paralelo con R03. Listo, y ahí tenemos el RKP. Bien, bueno, no me voy a animar a colocar todo esto acá. Entonces aquí simplemente la ganancia de tensión B sub 0 sobre P sub I sería RE más RE, y este R0, R05 paralelo con RKP. Listo, esa sería la ganancia. Ahora, normalmente esta resistencia de acá es muy grande. Miren,
acá todavía yo puedo hacer una serie de aproximaciones, ¿no? Por ejemplo, aproximaciones. Normalmente el R0 es mucho mayor al RPi. Entonces RPi en paralelo con R0, RPi4 paralelo con R03 es aproximadamente RPi4. Ahora, RPi4 más R sub 0, estoy diciendo que R sub 0 es mucho mayor que RPi. Por lo tanto, aquí en el paralelo me queda RPi aproximadamente. Y RPi más R04 me quedaría R04. Entonces, aproximadamente, por lo tanto, R04 más RPi4 paralelo con R03 aproximadamente R04. Entonces acá me quedaría R04 1 más, muy aproximadamente 1 más GM4. Acá tengo R04 en paralelo con R03, igual va a ser una resistencia muy grande comparado a RPi4. Entonces cuando haga el RPi4 en paralelo con esta resistencia grande, muy aproximadamente me va a quedar RPi4. Ya, pues esto es muy aproximadamente, y si no me equivoco creo que esto es beta. Entonces esto es aproximadamente R04 1 más beta. Entonces esto es muy aproximadamente, va a depender mucho de los valores. Por ejemplo, si este es 100K en paralelo con 100K, acá sería 50K en paralelo. Vamos a ponerle que acá sean 2.5K, pues 2.5K en paralelo con 100K ya se aproxima a 2.5K. Igual, perdón, acá sería 50K, 100K en paralelo con 100K, acá sería 50K. En paralelo con 2.5K es más o menos 2.5K. Acá 2.5K en paralelo con 100K, acá me queda RPi4. Entonces RPi4, 2.5K más 100K aproximadamente 100K, ¿no? Estamos aproximando bastante. Aún después de toda esta aproximación, si beta la asumimos 100, ya pues R0 que sea 100K, 100K por 100 es gigantesca la resistencia. En paralelo con R05, ¿no? Por ejemplo 100K en paralelo con 100 veces R04, entonces me va a quedar esta resistencia que es menor. Por lo tanto, ganancia de tensión es muy aproximadamente R05 RE más RE. Obviamente este RE es del par diferencial. Bien, entonces ojo, acá estoy haciendo un grupo de aproximaciones, ¿no? Ustedes pueden trabajar, ustedes pueden llegar a resultados similares si trabajan con números, ¿no? Bien, otra cosa también es que estas resistencias que ustedes están viendo acá, ¿no? Estas resistencias a la salida de la fuente de corriente, yo las he obtenido, ¿no? Empleando el teorema de Blackman, ¿no? Tranquilamente salen estas resistencias muy tranquilamente. El teorema de Blackman es un teorema que se ha explotado bastante en el canal, así que les recomiendo mucho usar el teorema. Ayuda bastante para ver las resistencias equivalentes. Bien, eso sería todo entonces en cuanto a este problema. Continuando, nos piden ahora hallar la ganancia de tensión B sub 0 en B sub I. Bien, como siempre, lo primero que debemos de hacer es identificar, ¿no?, de qué está constituido todo este amplificador. Para empezar, los transistores unidos son la entrada del par diferencial, ¿no? Este es el par diferencial. Esto de acá, ¿no?, es la fuente de corriente que alimenta el par diferencial, ¿no? Y esto de acá pueden ser cargas activas, ¿no? Sí, de hecho van a ser cargas activas, y acá también, acá está la salida y acá va a haber una carga activa. Acá está donde se genera la polarización. Esto es un espejo de corriente PMOS, esto es un espejo de corriente NMOS, esto es un espejo fuente de corriente también NMOS. Entonces acá están los mandos, ¿no? Acá están los mandos. Entonces veamos. Como siempre, vamos a trabajar primero en DC. En DC entonces la fuente de señal va a estar en off. Entonces, tal como lo hemos visto en el problema anterior, por ejemplo, la entrada es así. La entrada es esto.
todo esto de acá yo lo puedo sustituir por una fuente de corriente, y acá estaría la entrada, ¿no? Acá está la entrada. Esta entrada, disculpen el desorden, sería esto: más menos BI medios más menos BI medios, y acá está el BCM. Bien, entonces en DC esto va a estar en corto, esto va a estar en corto. ¿Por qué? Porque estas fuentes en señal van a estar en off. Entonces lo único que me va a quedar, como hemos visto en los problemas anteriores, va a ser algo así. A ver, debido al corto, acá mismo, debido al corto, esta tensión entra aquí y esta tensión entra acá al otro transistor. Entonces esta tensión es común tanto a esta entrada como a esta otra entrada. Por lo tanto, esta tensión es, por eso se le dice tensión modo común. Entonces lo que hay que cuidar acá es acerca de esta tensión, es que va a tener obviamente un intervalo, ¿no? Lo que nosotros lo llamamos el ICMR. En ese intervalo no puedo subir mucho porque los transistores acá pueden entrar al triodo, ¿no? O no puedo bajar mucho porque este transistor de acá puede entrar también al triodo. Y si siguen bajando acá más tensión, más, estos de acá estarían en off. Entonces yo tengo que asegurar en este intervalo que esta tensión haga que los transistores, ¿no?, que son sensibles a dicha tensión, estén en la región de saturación, ¿no?, que es para poder amplificar posteriormente. Entonces, ya que estamos en DC, vamos acá, por ejemplo, ¿no?, tendríamos, ya que esta tensión es la misma aquí que acá, tendríamos esto así: SM BCM. Como esto tiene tensiones de menos BSS más BDD, por ejemplo acá puede ser más 2.5 menos 2.5, no sé, voy a soltar un valor de menos, que vaya desde menos 0.5 hasta 2, supongamos. Entonces el 0 está dentro de ese margen. Por eso es que hay veces ustedes ven en los libros que esto está a tierra, ¿no?, cuando ustedes están trabajando en DC, ¿no? ¿Por qué? Porque ese 0 voltios de acá está dentro de ese intervalo en modo común, ¿no?, que asegura que estos transistores, los transistores sensibles a esa tensión, funcionen correctamente en la saturación. Entonces tendríamos esto. Para empezar, por aquí, por ejemplo, si por aquí viene I, acá está el mando, por acá vendría 2I. Si por acá viene I, por acá es por 2, entonces por acá sería 2I. Por acá es por 2, entonces acá se genera I, por acá sería I hasta 2I hasta este nodo. Y este es 2I, por lo tanto, por acá vendría I, y por acá vendría I. Si por acá viene I y por acá sale I, entonces significa que por acá va a venir I. Por acá hasta este nodo viene 2I, por acá viene I, entonces de este nodo sale I. Yo podría entonces dibujar todo eso de la siguiente forma. Miren cómo va a quedar en una forma mucho más resumida, ¿no? 2I, acá 2I, acá está BCM, acá está BCM, tensión apropiada para que mantenga los transistores sensibles de esa tensión en la saturación. Por acá 2I, transistor 1, 2. Por acá vendría esto. Vamos a ver, acá sería el B sub 0,
acá estaría así. Esto sería transistor 7, 8, por acá vendría I, por acá vendría I, por acá vendría I y por acá vendría I. Bien, ya tenemos polarizado todo, por lo tanto en DC nosotros tenemos que el I de drenador 1 es igual al I de drenador 2, que es igual al I. También el I de drenador 5, que es esta de acá, va a ser 2I. Igual I dren 7 es igual al I dren 8 y esto es igual a I. Igual I dren 4 igual al I dren 3. I dren 4 igual a I dren 3 igual a 2I. Bien, yo solamente estoy hallando las corrientes en los transistores que posteriormente los voy a utilizar, ¿no? En los que realmente me interesa, ¿no? Y de acá yo puedo calcular los parámetros en pequeña señal, ¿no? Llámese GMs, RMs y R sub ceros. Bien. Hay que acordarnos también que toda fuente de corriente tiene una resistencia en paralelo que suele ser, o que debe por teoría ser muy alta, ¿no? Solo que observen que en esta parte del análisis yo no estoy usando dichas resistencias, ¿no? Entonces yo tengo que usar, de acuerdo a la etapa de análisis, o sea, yo tengo que usar cada cosa de acuerdo a lo que voy necesitando. Por ejemplo, acá en DC yo no necesito saber cuánto es esta resistencia o esta. Recuerden que esta resistencia, por ejemplo RO5, lo vamos a usar si es que acá nos hubiesen pedido hallar la ganancia en modo común y después el CMRR. Ahí sí tendríamos que usar esta resistencia de acá, ¿no? Pero dado que no nos van a pedir, esto no nos va a interesar. Ahora, para el circuito en AC, ¿qué tenemos? Que las tensiones DC, la fuente de tensión en DC y la fuente de corriente en DC van a estar en off. Por lo tanto, estas fuentes de acá en off, estas fuentes es un cortocircuito, ya sabemos. Esta de acá también es un cortocircuito. Y el BCM también es un cortocircuito. Entonces volvemos aquí, ¿no? A ver, ¿dónde está? Por acá. Si nosotros tenemos esto, BCM más menos BI medios, más menos BI medios. Esto está en off, entonces esto está en cortocircuito. Acá está la tierra, por lo tanto fuente tierra, fuente tierra, quedaríamos con circuito así: BI medios menos, o sea, así, ¿no? Menos más BI medios. ¿Qué es esto de acá? Acá BI medios sería esto, pues, más menos BI medios, que viene a ser esto de acá. Entonces tenemos que dibujar de acuerdo a lo que nos va interesando, de acuerdo a lo que vamos necesitando. Entonces, ¿qué necesitamos para esto? Por ejemplo, podríamos hacer esto. Acá es, podríamos dibujar esta de acá, el R03, el R04, que son las cargas activas. R03. Por aquí el R04. Aquí está el BI medios. Uno, 2. Aquí está el menos BI medios. Aquí viene este transistor. Esto viene así. Se me fue. Acá estaría así. Bien. Esto estaría así.
Esto ahorita es tierra, esto ahorita es tierra, ¿no? Y eso ya lo sabemos, en el problema anterior hemos visto todo eso. Y bien, no hay que olvidar que este punto de acá es 0 voltios, ¿no? La tierra virtual en AC, ¿no? Este transistor, ¿qué número es? Este es el 67. Ok, entonces este es el transistor 6, transistor 7. Bien, acá hay que tener un poco de cuidado. Bien, por ejemplo, acá yo ya sé que la corriente en pequeña señal en el par diferencial hasta acá, ¿no? Hasta este nodo sería BI sobre 2 RM 1,2, ¿no? Bien, y hay que observar lo siguiente. Acá está R03 y por acá viene otro camino, otra rama. Por acá está la rama del R03 y por acá viene esta rama de acá. Si ustedes ven acá en pequeña señal, esto de acá representa un RM7, una resistencia bien pequeña. Esta resistencia es muy alta, entonces R03 mucho mayor que RM7. Entonces la corriente va a preferir venir por acá a ir un poco por allá o a ir por allá. Dado que esta resistencia es muchísimo más alta que esta de acá, entonces la corriente va a venir así. Acá tendríamos esto así. La corriente así. Viene así por acá. No llega al nodo y se bifurca un poco por acá y viene otro poco por acá, dado que estoy asumiendo que por acá la resistencia es muy alta, entonces no viene nada de corriente por acá, entonces la corriente va a venir así. Y dado que este es el mando de este espejo, entonces por acá vendría esta corriente, que es BI sobre 2 RM 1,2. Bien. Ahora, vamos a dibujar qué es lo que nos importa de todo esto. Vamos a dibujar solo lo que nos importa. Para llegar, el B sub 0 está acá. Es el mismo punto. La resistencia que yo miro así, desde acá hasta tierra, simplemente es R06. Entonces, todo esto de acá yo lo puedo dibujar a lo que a mí me importe, para poder sacar el resultado que quiero o que necesito obtener. R04, por acá viene esto, 2 menos BI medios, por acá vendrá, yo sé que acá está R06, acá está B sub 0, y por acá viene la corriente hasta este nodo BI sobre 2 RM 1,2, y por acá viene la corriente BI sobre 2 RM 1,2. Miren cómo estas dos corrientes se suman en este nodo de acá. Y observen también que acá hay una resistencia total, ¿no? En este nodo hay una resistencia que la vamos a llamar RO. Entonces, B sub 0 es igual a las corrientes que llegan a este nodo, esta más esta, por R sub 0. A la hora de sumar y paso el BI para acá, me quedaría acá B sub 0 sobre BI, R sub 0 sobre RM 1,2. Ahora falta ver a qué es igual esta resistencia R sub 0. Importante. Miren cómo en este nodo hay tres ramas. Una que se va así, de acá hasta tierra, que esto es R04. Una rama, otra rama, ¿no?, que esto es R06. De acá, de este nodo a tierra, de este nodo a tierra. Y otra que, a ver, sería así, pues, ¿no? Miren,
sería acá como si ustedes tuvieran algo así. 7 de y medios, acá está el 0 voltios, acá está el B sub 0 y nosotros estamos mirando así. La resistencia que vemos de acá hasta 0, de acá hasta 0, como si fuese tierra, sería simplemente R07. ¿Y por qué hasta 0? Dado que acá también hay 0 voltios, acá también hay 0 voltios y acá hay 0 voltios, ¿no? Esto está a 0 voltios. Entonces la resistencia que yo miro de acá hasta acá sería R07. De acá hasta acá, R07. De acá hasta 0, hasta acá, R04. Y de acá hasta acá, R06. Noten como este siendo 0 voltios, 0 voltios, 0 voltios. Entonces estas tres resistencias están en paralelo. Entonces R sub 0 es igual a R04 más, paralelo con R06, paralelo con R07. Esa sería entonces la ganancia de tensión, ¿no? Eso sería entonces la ganancia de tensión B0 sobre BI, R04 paralelo con R06, paralelo con R07 y abajo RM1,2. Bien, eso sería la ganancia. Hay que tener cuidado entonces en este tipo de problemas. El consejo de siempre es ver de todo el circuito de qué está conformado, ¿no? Ir reconociendo las partes constitutivas del circuito y cuál es la que qué partes me van a servir de acuerdo al tipo de análisis que yo voy realizando, ¿no? Conforme voy avanzando en el desarrollo del problema. No se olviden también que esto de por 2, nuevamente, esto de acá de por 2, no significa que hay dos transistores que están en paralelo, ¿no? Significa que esto está así, ¿no? No es que esto sea un cruce, ¿no? Esto está así. Acá está BDD. No, esto sería así. Entonces por acá viene esta corriente I y acá pasaría I y acá pasaría I. Esta es la entrada, este es el mando de la fuente. Por acá pasa I, por acá pasa I. Entonces llegan a este nodo, sería 2I. Entonces como estos dos están en paralelo, yo puedo colocar esto así. Primero puedo, dado que tiene la misma tensión de la puerta, entonces yo puedo hacer esto, ¿no? Lo que está acá, ¿no? Listo, entonces les va a quedar un símbolo así, pues, ¿no? Les queda así, no es que estén cruzados, ¿no? Ahora esto de acá yo lo puedo poner como un solo transistor por 2. Yo ya sé que este transistor tiene el doble de área que el transistor de mando. Este tiene el doble de área que este de acá. Ok, bien, igual este transistor tiene el doble de área que el transistor de mando. Eso ya es algo que lo hemos venido repitiendo a lo largo de estos problemas. Bien, espero que haya quedado claro.